¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caminec una vez más. Aquí me vuelvo a aparecer después de un tiempo de no hacer entrevistas. Ya la universidad me consumió un poquito de tiempo, pero aquí estoy de vuelta para conversar y tener un buen momento. Hoy tengo un invitado especial que realmente todos le conocemos y es una persona muy querida, histórica en el Ecuador. Y sin más que decir, le voy a dar la bienvenida aquí en Caminec a Iván Vallejo. Bienvenido, Iván. Hola Dani, mucho gusto, buenas noches y a través de ti les saludo a tus seguidores. Así que encantado de poder compartir este tiempo contigo en esta entrevista. Así que eh, muy feliz de poder acompañarte. Muchas gracias, Iván, y el placer realmente es mío de poder entrevistar a una persona tan importante que ha tenido tantos logros en el montañismo, en el andinismo en nuestro país como a nivel internacional. Pero bueno, quiero iniciar la entrevista, Iván, preguntándote, bueno, sé que tú de chiquito escalabas las gradas de tu casa y le decías a tu mami que eras montañista y que también viste el Tungurahua y te quedaste realmente impactado. Entonces, quiero saber cómo son esos inicios y también realmente los inicios de Iván Vallejo al llegar a la montaña desde ese dibujo que tú también realizaste en el colegio. Cuéntanos un poquito de eso. Tengo como un gratísimo recuerdo la primera ascensión que para mí fue tremendamente importante y fue la ascensión al Iliniza Norte. Esto fue a los 12 años, fue en septiembre de 1972 y yo soy ambateño, entonces esa salida era de un club de Ambato, que si bien el club no era el club El Sadai, pero era como un añadido al club El Sadai. ¿Por qué menciono esto? Porque el club que organizó la salida al Iliniza Norte fue el club quiteño El Sadai, que en ese tiempo el director general era Fabián Zurita. Fabián Zurita es un querido amigo mío para quien te guardo mucho cariño, porque él ha formado a muchísimos jóvenes de mi generación llevándonos a la montaña. Entonces, el SADAI de Quito organizó esa salida y Ujú. nosotros como sede, esa es la palabra que no me acordaba, y nosotros como sede de Ambato también podíamos participar. Y claro, para mí esa salida era sumamente importante porque era mi primera gran salida. Yo había estado solamente en el páramo de una montaña cercana de mi ciudad natal, que es el Pilizurco. Ahí había ido varias veces, Ujú. pero nunca había estado en la media montaña, nunca había tocado la nieve. Ok. Y esa salida para mí fue muy importante porque por primera vez fui a un refugio de montaña. Fue Ujú. la primera vez que toqué la nieve, lo cual tengo un recuerdo maravilloso. La primera vez que escalaba en unas rocas en el famoso Paso de la Muerte. Y la primera vez que llegaba a la cumbre, a una cumbre grande, digamos, porque yo era muy niño ahí, pues. Entonces imagínate tener 5.116 metros de altitud bajo mis pies cuando yo era un niño, eso es muy emocionante. Mm. Y esa ascensión a mí me marcó la vida, porque bajé tremendamente feliz y tremendamente seguro de que eso es lo que yo quería hacer en mi vida. Y a partir de ahí el resto fue simplemente seguir el camino, buscar otras montañas, entrenar apasionadamente para que yo no fuera una carga para los adultos Claro. que me invitaban de vez en cuando a la montaña. Pero ahí quedó absolutamente reconfirmado este estilo de vida que gracias a Dios lo puedo llevar hasta ahora. Así que eso fue, si no me equivoco, fue el 11 de septiembre, 10-11 de septiembre de 1972. Yo tenía 12 años en ese momento. El Iliniza Norte fue mi primera cumbre. Ujú. Qué interesante cómo del Iliniza Norte llegaste hasta el Everest. Varias montañas pasaron por ahí, preparaciones, saliste del país a Bolivia, diferentes partes, montañas, pero quiero concentrarme en el Everest. Yo personalmente me he quedado impactada con todos los videos que hay en YouTube. Es tan interesante eso, pero escalaste en el año 1999. ¿Cómo fue la preparación para que en mayo a las 8:15 de la mañana
y estés en la cima del Everest y digas, lo logré, y ser el primer ecuatoriano y tercer latinoamericano en subir el Everest sin oxígeno. ¿Cómo fue ese momento y la preparación que te venía por la cabeza? La preparación fue sumamente importante y yo creo que aquí se puede hacer una analogía que se la relaciona, pero inmediatamente con cualquier proyecto que uno arme en la vida, ¿no? Un proyecto estudiantil, un proyecto empresarial, eh, porque uno siempre tiene que buscar el objetivo, el sueño que sea el más grande en este proyecto, ¿ok? Pero para llegar allá es todo un camino, es todo un camino de aprendizaje. Los grandes proyectos jamás se los consigue de la noche a la mañana. Entonces, si tú estás estudiando comunicación, me dijiste, y no sé, me voy a inventar, es un ejemplo ahí que me invento y tú dices, el sueño mío va a ser ponerme una radio cuyo objetivo fundamental sea noticias del mundo en tiempo real. Ya me voy a inventar. Es un gran sueño, un sueño muy grande, un sueño súper grande porque quieres estar conectado con todo el planeta en tiempo real. Así tienen que ser los sueños. Pero para ese sueño que lo estás planteando en este momento, tiene que haber un camino de preparación. Entonces, de aquí lo primero que tendrás que hacer es golpear las puertas de unas radios y decir, quisiera que me den el trabajo aquí en la radio de lo que sea, de lo que sea. No puedes entrar así, hecha la alhaja, la más bacán del barrio, verán, yo estoy estudiando esto. No, no, no. Con humildad dices, a ver, mi sueño es de largo plazo, pero yo quiero que me permitan entrar acá a la radio y a mover perillas, a ser asistente moviendo perillas. Eso quiero hacer. Ah, qué bien, venga acá, Daniela, venga a trabajar acá. Y comienzas desde cero. Entonces comienzas a entender qué pasa en la radio, a entender la parte bonita, la parte complicada que siempre hay. Y ahí te vas formando. Y seguramente después dicen, yo quisiera hacer reportaje de noticias de la ciudad. Y sales a reportear en la ciudad. Y sales a caminar la ciudad. Y después dices, bueno, no sé, pues en tercer año, cuarto año. Todo esto es una hipótesis, ¿no? Dices, yo quisiera hacer un reportaje de elementos en comunes que hay en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y coges la mochila y te vas. Y te das cuenta cómo vas avanzando, avanzando, avanzando. Hasta que finalmente llega después de 6, 7 años y tienes tu propia radio y tu propio programa. Pero no es que llegaste a la noche, de la noche a la mañana. Te planteaste un objetivo y trabajaste desde cero, yendo a la radio a mover las perillas. Y más o menos así fue mi proyecto. Yo concebí el proyecto a fines de 1995, cuando había regresado del Himalaya precisamente. En ese momento dije, madre mía, en lo que me voy a meter, porque yo sabía que era un proyecto tremendamente grande. Y yo no tenía a quién preguntarle, porque la persona que había estado en 2.8 miles y que se estaba preparando para el Everest había muerto en esa preparación. Entonces todo era para mí de completo desconocimiento. Dije, bueno, pero yo llego hasta acá después de 23 años de escalar montañas, porque yo te conté en la anterior pregunta que la primera montaña subí a los 12 años. En ese momento tengo 35, es decir, que llevaba ya 23 años subiendo montañas. No con mucha intensidad porque estaba comenzando, porque era jovencito, porque era niño, pero yo ya estaba en las montañas. Y con esa experiencia digo, ok, ahora sí, voy a pedir a un equipo que me ayude, que me enseñe a entrenarme como atleta de alto rendimiento. Y ese entrenamiento me toma 3 años y medio. Entonces, subo primero una montaña de 7,000 metros, cerca de 7,000 metros, que está en Nepal, que se llama el Amada Blanc. Subo una primera montaña de 8,000 metros y ahí aprendo un montón de cosas sobre el equipo, la alimentación, el entrenamiento, la adaptación a la altura, la colocación de campamentos. Todo esto yo no tenía idea. Había que aprender.
Al siguiente año subo otra montaña de 8,000 metros para reforzar lo que había aprendido el año anterior en la primera montaña de 8,000 metros y lo que había aprendido hace 2 años en la montaña de 7,000. Ujú. Después de estas 3 montañas digo, ok, ya le conocía a mi cuerpo, ya le conocía a mis pulmones, ya le conocía a mi corazón, ya le conocía a mi cabeza, ya le conocía a mi comportamiento emocional. Así que tengo los elementos para lanzarme al gran proyecto. Así que me lanzo al gran proyecto, bendito sea Dios, con el toque de suerte que siempre es necesario en las montañas, eso no se puede negar. Tengo la suerte de llegar a la cima del Everest. Y llegar a la primera vez a la cima del Everest sin oxígeno, eso es me da vergüenza decir a mí mismo, pero es porque no tengo más quien lo diga, pero es un gran logro. Realmente sí. Porque lograr a la primera con oxígeno es bastante más seguro, es mucho más seguro porque el oxígeno resuelve las complicaciones. Pero subir sin oxígeno es más expuesto, mucho mayor riesgo. Ujú. Pero me salió la primera. Pero no me salió la primera porque qué bestia, qué suerte la del Iván Vallejo. No, pues me había preparado 3 años y medio para eso. Añadido que tuve ese toquecito de suerte del día perfecto, el clima ideal, sin viento, cielo azul, Dios le pague. Ujú. Pero fueron 3 años y medio de entrenamiento para ese momento. Y tú me preguntaste que cómo fue ese momento fue un momento de mucha alegría, muchísima. De hecho, lo catalogo como corresponde con uno de los momentos más emocionantes de mi vida, en donde lloré mucho, mucho, por gratitud con Dios y con la vida, porque era un momentazo, pues. Y Claro. además era el epílogo de 3 años y medio de una lucha económica muy dura, porque no me conocían, no tenía los auspicios suficientes, pasé hambre en algún aeropuerto alguna vez, un par de aeropuertos. Entonces el camino fue bien labrado. Ujú. Todo eso me acordaba en los últimos metros que iba llegando a la cima. Así que ese fue un momento muy emocionante en mi vida. Y fue la conclusión, el resumen de todo este tiempo que dedicadamente me concentré a entrenar. Y así funciona en la vida, ¿no? Entonces, en ese ejemplo que te puse, si es que haces con mucha dedicación, con mucha preocupación, estudiando, investigando, trabajando, equivocándote, pidiendo ayuda, vas a llegar con el conocimiento que necesites y Ujú. vas a tener una empresa extraordinaria que te va a permitir disfrutar de la propuesta del sueño que te hayas planteado. Ujú. Y por eso llamé a esta entrevista Montañas, Conexiones de Vida, porque toda montaña, todo reto principalmente te deja una lección de vida que te sirve a futuro, te sirve para que alguna persona que le cuentas tu experiencia también pueda salir adelante y cumplir sus sueños. Pero quiero seguir en el Everest, pero ahora quiero comparar con el Chimborazo. Hay algo que me viene rondando en la cabeza hace algún tiempo y es el Chimborazo desde el centro de la Tierra es más alto que el Everest. ¿Por qué en el Everest se necesita esta ayuda del oxígeno y no en el Chimborazo? ¿Cuáles son esas diferencias que también podemos aprender de ti que nos puedas contar? Es que eso está mal planteado. Ese es el punto de partida. Está mal planteado. Se lo utilizó como un concepto medio amarillista. Ya. Entonces, a ver, dado que el globo terráqueo no es un globo perfecto, sino está achatado en los polos y ensanchado en la línea ecuatorial, ¿sí? Está Sí. más alargado. Sucede que la distancia desde el centro de la Tierra hasta el Chimborazo, hasta la cima del Chimborazo, es más larga Ya. la distancia por este fenómeno. Y luego, por la misma razón de que el Chimborazo esté en la línea ecuatorial, que está más alejada del centro de la Tierra, Ujú. está más cerca del Sol. Ya. Ujú. Eso es, nada más. El Chimborazo que está más cerca del Sol, sí, está más cerca del Sol, Ujú. por este abombamiento de la línea ecuatorial.
Hasta ahí, Ujú. resueltos. Así El Everest es la montaña más alta del mundo que mide 8.848 metros de altitud. Ya. El Ujú, Everest está en la latitud norte, porque el Everest está en Nepal. ujú. Entonces, si la línea del Ecuador está aquí, más o menos aquí está el Everest. Pero el Chimborazo, como está abultado, está salido hacia afuera. Ya. El Sol está acá, entonces el Sol y el Chimborazo están como más cerquita. Ya. El Everest está más alejado, Ujú. pero el Everest mide 8.848. Por eso está muy bien tu apreciación que dijiste. ¿Y cómo entonces en el Chimborazo no se necesita oxígeno? Porque el Chimborazo mide 6.300, nada más. Ya. Y el Everest mide 8.848. Entonces, la distancia más corta de la cima de una montaña al sol es desde el Chimborazo y punto. Y Ok. se acabó. Y Esto la ya está montaña más alta del planeta es el Everest, que mide 8.848. Eso es todo. resuelto eso. Pero bueno, Resuelto. así es. Hablando ya de, bueno, sé que tuviste una experiencia llegando al, si mal no me equivoco, al K2 en el campo 3. Ahí estabas llegando con tus compañeros y llegas y está todo con nieve, repleto de nieve de campo, las carpas, y tú no tuviste, ahí estaban tus implementos para llegar a la cima, hacer cumbre, y sé que tus compañeros y tu jefe de expedición también te ayudó a ver cómo puedes tú llegar ahí. Quiero preguntarte cómo fue esa sensación de que ver que tus compañeros, que tu jefe de expedición te ayudaban, que una carpa de unos montañistas internacionales también fue prestada para tu equipo, la comida. ¿Cómo fue ese sentimiento de al llegar a la cumbre y decir, lo logré, pese a todas las adversidades que tuve abajo? Esa es una linda historia que la tuve que vivir en el año 2000 y que de hecho he aprovechado esa historia para armar una conferencia que gracias a Dios se ha movido mucho ahora en el tiempo de la pandemia. ¿Y por qué? Precisamente porque este tiempo de la pandemia ha sido un, un tiempo de tener que irse todo el tiempo reinventando. Ujú. Así. Porque primero el 16 de marzo nos dijeron que todos estamos confinados. Ujú. Y luego dijeron, inicialmente ya no hay trabajo. Pues dijeron, no, esto como va de largo, hay que marcarse en el teletrabajo. Y bueno, ¿qué es el teletrabajo? Bueno, usted va a trabajar desde la casa. ¿Y cómo? Ujú. Hay una plataforma que se llama Zoom. Zoom, ¿cómo se escribe? Zoom. ¿Y qué es eso? Es una aplicación. Y se baja la aplicación. Y me conecto. Y ahora, ¿y cómo le cuento lo que tengo aquí en el Excel de trabajo? ¿No? Hay algo que se llama compartir pantalla. Entonces, todo esto ha sido aprendizaje tras aprendizaje, tras aprendizaje, tras aprendizaje. Y en el K2 me pasó más o menos lo mismo, pero de una manera dramática, que todo aquello que estaba planificado se iba cayendo. Teníamos listo, viene una tormenta. Ya arreglamos eso, viene otra tormenta. Y cuando creo que todo está listo, una avalancha le había dañado, había destruido el campamento, que es lo que tú acabas de decir. Y claro, cuando llegué a la cima del K2, eh, es una cima que no la disfruté como en el caso del Everest, que lloré muchísimo, porque como es una cima tan complicada, había llegado solo y yo ya veía que la bajada iba a estar muy complicada porque venía una tormenta desde el lado chino. Dije, que Dios me guarde en la bajada de esta montaña. Yo ya intuía que el tema se iba a poner difícil. Ujú. Disfruté 10 minutitos de la cumbre, pero muy austera la celebración. No tenía de qué celebrar porque me faltaba bajar, Ujú. porque esto es lo lindo de mi deporte. No es que al llegar a la cima está todo logrado. Claro. Hay que llegar al campamento base. El tema es que en las montañas de 8.000 metros puede demorarse 3 días en llegar al campamento base, Ya. porque bajando del Cotopaxi se hace 2 horas al refugio, ¿ya? Y del refugio al auto se hace 15 minutos, Ujú. pero en un 8.000 se demora 3 días.
Y dije, esto se puede complicar y efectivamente no me equivoqué, se complicó. Me agarró una tormenta a 8.200 metros y en realidad me asusté mucho. Creí que me iba a morir, que me iba a salir de ahí. Ujú. A los 3 días salí de la tormenta y ahí recién sentí el alivio de haber llegado a la cima del K2. Y ya cuando estaba almorzando, cuando estaba de noche en la cena, más tranquilo todavía, dije, madre mía, qué montaña tan complicada esta. Qué difícil esta montaña, una tras otra, una tras otra. Y claro, es una montaña que me enseñó muchísimo, ¿no? Me enseñó muchísimo. Agradezco la nobleza del Everest, montaña linda, muy noble, y también le agradezco al K2, que fue muy chévere porque al año siguiente me dijo, bueno, ya disfrutaste del Everest, ¿no? Ya lindo, te felicito, ahora vas a ver lo que es bravo también aquí. Y me mandó el K2, pues, así que, pero eso es muy lindo porque eso es la vida, Ajá, así porque es. a ratos tienes unos proyectos facilísimos, te sale bien, y hay otros que te salen también, pero son bien sufridos, son bien demandantes. Así es. Eso es la vida. Yo que soy papá, eh, tengo un hijo con el que fue facilito ser papá. Edad de la adolescencia, facilísimo. Pero tengo una hija que en edad de la adolescencia ya botaba la toalla. Decía, Dios mío, ¿por qué me tocó esto? Y me acordaba del Everest y del K2. Pues digo, así es la vida de maravillosa. Así Ujú, que eso es para matizar el encanto de la vida. Y ujú. ayer de noche hoy veía una entrevista preciosa a José Mujica, soy muy seguidor de él, he leído 3 libros de él, y decía algo que es súper conocido. El ser humano de donde saca mayores lecciones es del rigor de los fracasos y los dolores, totalmente. Es Así totalmente. que bueno, yo no le deseo al ser humano que tenga dolores, pero el universo se encarga y toca aprender, Creo que claro esos que sí. dolores también fortalece a la persona y hace que también se ponga retos más grandes y que se demuestre a sí mismo lo que puede hacer. Pero bueno, Fortalece, tú lo has dicho bien. exactamente. Fortalece. Fortalece si es que quieres ver ese lado de la vida, porque la otra te podrías poner un tango y un pasillo y a llorar y Ujú, decir, ¿por qué a mí? ujú. Así es, o sea, porque te quieres quedar en el dolor y en la queja. Entonces ya te digo, te pones ahí una media de ron, un tango, un pasillo, que los dos son llorones y ahí te quejas. Y la otra es, de aquí tengo que salir fortalecido porque quiero llegar vivo, quiero cumplir mi objetivo. Lo has dicho muy bien, Así es, en todos los procesos que tiene la vida nos trae alguna enseñanza. siempre. 14.000. Lo culminaste el 1 de mayo de 2008 a las 12:15. Y justo estaba viendo una de las preguntas que están haciendo en el Facebook Live aquí en Caminec, que dices, que preguntan qué sientes cuando tú alzas las manos en la cima. Y después de estos 14.000, que me imagino que habrá sufrido un poquito en alguno de ellos, cansancio, ¿qué sentiste en ese momento, al alzar los brazos y cumplir una meta más? El sentimiento creo que es común para los montañistas, sino que con un valor de amplificación mucho, mucho más alto, porque es una meta muy exigente, porque son 2 meses, porque el entrenamiento son 7, 8 meses o más. Y bueno, al menos a título personal, todas las montañas a las cimas que puedo llegar, todas me remiten el sentimiento de gratitud, todas. Okey. Ujú, Porque la ascensión a la montaña es como una reivindicación de la vida. La ascensión a la montaña es la reivindicación de lo afortunados que somos de estar en este cosmos tan perfecto. La ujú. ascensión a la montaña también es la reivindicación de lo minúsculos que somos y de lo afortunados que somos. Entonces, toda esta mezcla ahí, yin y yang, Ujú. a mí particularmente me pone, me desnuda el alma, me pele el alma, y lo que me queda es agradecerle a Dios, pues, de que tengo salud y que me ha permitido ser parte de ese universo. Ujú. Y las montañas, desde las más chiquitas, alguna, no sé,
el Rumiñahui, o alguna montaña de las lagunas de Mojanda, o el Chimborazo, o el Cotopaxi, o una montaña del Himalaya. A mí todas me llevan al sentimiento de gratitud, todas, absolutamente. Ujú. Qué lindo ese gesto que todos también debemos tener en cualquier momento de la vida, en cualquier profesión, la gratitud cuando se llega a cumplir alguna de las metas. Y bueno, Claro ya que sí. casi que llegando al final de la entrevista, Iván, pero quiero preguntarte sobre Somos Ecuador, un proyecto que tuviste con algunos montañistas que en 2013 llegaron ellos al Everest también sin oxígeno. ¿Cómo llega esta idea a ti de compartir tu experiencia a otras personas? Qué lindo, me pones fácil la respuesta porque utilizaste un verbo que dijiste compartir. Porque después de que el ser humano logra los proyectos de trascendencia, tenemos la obligación Ujú. de compartir. No tienes de otra. Yo creo que sin duda, mi proyecto mayor deportivo, y la estadística lo dice, son los 14 8000. Pues yo aprendí en 11 años que me tomó los 14 muchas lecciones en el Himalaya. Y Ujú. dije, bueno, yo algún rato voy a dar un paso al costado, algún rato voy a dejar de ir al Himalaya, y yo tengo que pasarle esta información a la siguiente generación. Yo le tengo que compartir. Primero por mí, porque yo me siento satisfecho de que esto le compartí a Carla Pérez, a Ujú. Esteban Mena, a Rafael Cáceres, a Osvaldo Freire. Primero mi satisfacción. Y luego es en beneficio del país, porque el país también se beneficia con lo que están haciendo estos chicos, y estos chicos servirán para inspirar a otros chicos. Y yo les he dicho de frente, lo que yo hice con ustedes, ustedes tienen que hacer con los que vienen detrás de ustedes. Ujú. Y se resume en lo que tú me planteaste en la pregunta, porque hay la obligación de compartir. Una de las cualidades que tiene que tener un líder cuando ha logrado su camino es compartir con el otro, Ujú. para que esto se mantenga, para que esto vaya en el tiempo. Yo no sé si vuelva a subir 8000, ya me he subido 16 veces, pero la Carla y el Topo y el Chapico seguramente se podrán volver a subir y seguramente lo harán. Y Ujú. el beneficio es también para el país. Claro que sí. Entonces, cuando tú alcances tu gran proyecto de comunicación eh, de la manera que te propongas, Ujú. acuérdate, Daniela, que después te toque el momento de compartir con nosotros. Así es. Ahí trasciendes, ahí se trasciende. Así que esa fue la razón por la que armé el proyecto Somos de Ecuador. Allí en esta casa, aquí arrancó el proyecto, en la sala que está acá a la mano derecha. Y les dije en el año 2009, chicos, uno de los primeros proyectos va a ser entrenarles para que suban el Everest sin oxígeno. Y antes de olvidarme, te quiero felicitar porque has hecho una gran lectura de mi trayectoria y eso dice mucho de ti. Te felicito. Eso es muy profesional de tu parte. Muchas Es gracias. profesional y de mucho respeto a quien entrevistas. Porque si algo a mí me molesta en las entrevistas es que lleguen a entrevistas sin haber leído nada. Y tú has hecho un gran trabajo, te felicito. Entonces, Muchas, fruto de eso, sabes que el año 2013, con los chicos de Somos de Ecuador, fue posible que como equipo logren la cima del Everest sin oxígeno. Y que quede de resumen, ustedes están pequeñitos, comenzando, estudiando, hay otros que ya estarán en la parte empresarial, pero cuando ya crezcan, no se olviden que tienen que compartir con el otro. así es. Primero por uno, por trascendencia, y Ujú. luego por la comunidad, porque si es que eres tú una gran comunicadora, tu gran comunicación tienes que pasar para que otros chicos sean grandes comunicadores. Ahí está el punto. Y primero quiero agradecerte, Iván, por tus palabras. Me llenan mucho de esto, recibir Muy merecidas, de alguien Dani. tan importante para el país. Realmente muchas gracias. Y sí, como tú dices, compartir las experiencias que uno tiene cuando viste que lograste superarlas y llegar a la meta, muy satisfactorio. Me imagino que hasta ahora debes sentir esa satisfacción.
Y ya ahora sí vamos empezando con las últimas preguntas. ¿Cuál va a ser ese momento de todas las montañas que toda has escalado? Ese momento que dices, nunca me voy a olvidar y por qué. Son varios, ventajosamente. La primera vez que subí al Chimborazo cuando tenía 17 años, la primera vez que llegué a la cima del Everest, la primera vez que subí con mi hijo Andy a la cima del Cotopaxi, la vez que llegué a la cima del Cachenyunga, montaña que llegué en el quinto intento, la vez que terminé los 14 miles. Entonces, la maravilla es que no es un solo momento, Ujú. son varios momentos y de eso debe ser la vida. Debes permitirte la vida de tener muchos momentos. De tal manera que con el pasar de los años a ti, Dani, te digan, ¿cuál fue tu mejor momento? Tal vez te acuerdes de mí y les digas, les voy a contar que he tenido muchos buenos momentos. Y en este caso son estos que te menciono. Y luego, imagínate, no necesariamente son grandes momentos en el Himalaya, es un gran momento en el Cotopaxi, con un queridísimo amigo mío, con un hijo de este amigo mío, o con mi hijo. Así es. Entonces, eso es lo bueno, porque te dejas sorprender por la vida. Ajá. Qué lindo, sorprender, dejarse sorprender por la vida, que es algo que debemos poner en práctica todos los días y que estemos en un buen, mal momento, la vida nos sorprende con algún... Todo em, el tiempo. exactamente. La vida y la pandemia principalmente puso que muchos proyectos se queden ahí estancados. ¿Te dejó algún proyecto, alguna expedición ahí estancada o ya no? Sí, pues 3 expediciones tenía para el 2020. Tres. Una para, una para el Himalaya, una para la India y otra para Bolivia. Así que ahí se quedaron hasta el 2022, porque tampoco hubo como ahora en el 2021. Así que a todos se nos truncaron los proyectos, ¿No todos? absolutamente todos. Y aquí esto es lo que hay, esto es lo que hubo. Y Ujú. ya pues, en el 2022 tenemos que retomar otra vez. Han sido 2 años de para, ya pues, aquí lo que corresponde es ojalá haber sacado el mejor aprendizaje de estos 2 años de para. Ujú. Así es, la vida nos sorprendió con eso. Toda esa nos sorprendió durísimo. Exactamente, pero sacamos muchas enseñanzas, nos reinventamos. De eso se trata, claro que sí. Exactamente. Y ahora somos personas más fuertes porque pudimos. Ojalá, Así es, ojalá, pero ojalá. digo, fuertes en lo psicológico, en lo que podemos reinventarnos principalmente, porque he visto que muchas personas han logrado reinventarse en negocios, en diferentes cosas. Y bueno, quiero Así es. preguntarte, o más bien pedirte un consejo para esas personas, esos jóvenes que sueñan con una cima, que sueñan en una montaña. ¿Qué les dirías? Una, una cima metafórica o una cima literal. No, una cima, una cumbre. Una cumbre de montaña, ¿no? Así es, ajá. Yo creo que esta pregunta me la haces por ti mismo. Y también un poquito. Claro, lo que pasa es que la Dani quiere subirse al coto, así que ella quiere que le cuente, pero les embarca a ustedes en la entrevista. Lo que te dije al inicio, como todo proyecto hay que prepararse para el logro de ese proyecto, porque los buenos proyectos no son casualidad. Ujú. Tienen siempre un toque de buena suerte que Paul Coelho dice, el toque de buena suerte del principiante, pero no puedes depender de eso y lo que hay que hacer es prepararse. Así que en el caso concreto, que si tú te interesa subir al coto, tienes que entrenarte por lo menos 2 meses, 2 meses y medio, tienes que correr por lo menos 5 días a la semana y tienes que subir unas 4 montañas antes para que aprendas de ti mismo, aprendas de tu psicología personal, aprendas de tu comportamiento emocional. O sea, cómo reaccionas ante el cansancio, cómo reaccionas ante el agotamiento. Ujú. Pues eso hay que descubrirse en la montaña, porque la montaña es distinta, la montaña es exigente. Claro que sí. Ujú. Entonces vas combinando el entrenamiento de la ciudad con el entrenamiento de la montaña. Y solita te vas descubriendo. Solita ves que tu corazón late mejor. Solito te das cuenta que respiras mejor. Hasta que ya bien entrenada, incluyendo una aclimatación durmiendo en el refugio, te llega solito. Y luego, obviamente, como no tienes experiencia, tienes que irte de ley con un guía o Ujú. con alguien que conozca.
obligatoriamente. De esa forma aseguras que las cosas te salgan bien. Y la mejor fecha que les sugiero a los que se vayan a la montaña, al Coto, como tú, en septiembre, porque en agosto hace mucho viento Mucho bien. y es incómodo. Así que si es que eres tú y otros chicos, váyanse en septiembre, pero Ok, entonces ya me voy a empezar a preparar para que el muy próximo bien. pueda irme al Cotopaxi y hacer una de las metas que tengo. Bueno, tengo un pequeño jueguito antes de culminar la entrevista. Te voy a decir unas palabras y tan solo usando una palabrita me las describes. Ya, Empezamos con Somos de Ecuador, compartir, Everest, gratitud. montañista, ¿Cómo? montañista. Montañista, Ujú. pasión, Andinismo, pasión también. Ujú. y por último, Chimborazo. Ah, mamá y hermana, porque les dediqué a las dos esa cima. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, Iván. Ya estamos ahora sí finalizando la entrevista. Muchas gracias por aceptar, por conversar un ratito, por contarnos tu experiencia en las montañas, en cumbres. Así que te agradezco por también darnos esas enseñanzas de vida tan importantes. Muchas gracias, Dani. Te agradezco mucho la entrevista y te felicito por ser tan profesional. Felicitaciones. Muchas gracias. Siempre felicito públicamente encuentros como estos que hay mucha profesionalidad. Así que gracias a ti y a todos los chicos que se habrán unido, que te siguen. Así que les mando un fuerte abrazo, que tengan una feliz noche y que lean bastante. Qué lindo que es leer. Así es. Muchas Chao, gracias. Dani. Te Nos mando un abracito, vemos ¿no? la próxima. Felicidades para ti. Chao, Gracias. chao. Chao. Chao, chao.